¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla su hermano Alejandro Lizama y en esta oportunidad quiero comentarles, quiero hablar con ustedes eh, respecto a esta teología liberal o denominada teología progresista. Y este tema quiero desarrollarlo o hacer una pequeña introducción a lo que son 5 señales de que pueda existir en una iglesia el progresismo o el denominado cristianismo progresista. La verdad es que en muchas iglesias hay personas que comienzan a asistir a las iglesias evangélicas eh, no confesionales o las iglesias pentecostales. Y a muchos les encanta, ¿cierto? Porque aprecian el sentido de comunidad que encuentran entre las personas amorosas y auténticas que conocen allí. Además, se ve un pastor inteligente, fuera de la caja, en el fondo, que dirige al rebaño con sermones profundos y perspicaces. Pero lamentablemente la iglesia comenzó a desviarse en muchos aspectos teológicamente y después de un tiempo, cierto, muchas personas caen, cierto, en lo que se llama las comunidades cristianas progresistas. ¿Qué es el cristianismo progresivo? Tiene que ver con la teología liberal. La verdad que incluso ahora es difícil precisar lo que realmente califica a alguien como cristiano progresiva, debido a la diversidad de creencias que caen bajo esa designación. Sin embargo, hay signos o ciertas frases o ideas que parecen ser consistentes en los círculos progresivos. Por eso que quiero hablarles en esta pequeña cápsula que estoy haciendo 5 señales de peligro para que usted esté vigilante, para que usted esté atento en la iglesia que se encuentra. Y si está en una de estas iglesias progresistas, bueno, mi consejo es que usted huya de ella. Lo primero es que hay una visión baja de la Biblia. Una de las principales diferencias entre el cristianismo progresivo y el cristianismo histórico ortodoxo es su visión de la Biblia. Históricamente los cristianos han visto la Biblia como la palabra eterna de Dios y la autoridad suficiente para la vida del creyente y así, cierto, los hemos enseñado nosotros en nuestra congregación y particularmente yo en mis redes sociales. El cristianismo progresivo generalmente y lamentablemente abandona estos términos, enfatizando la creencia personal sobre el mandato bíblico. Usted va a escuchar en estas iglesias comentarios como la Biblia es un libro humano. No estoy de acuerdo con el apóstol Pablo sobre este tema. La Biblia aprueba la inmoralidad, por lo que estamos obligados a rechazar lo que dice en ciertos lugares. La Biblia contiene solo la palabra de Dios. La verdad que es preocupante las frases que usan estos hermanos que son progresistas y que de una u otra manera están en estas iglesias. Lo segundo, que estas iglesias progresistas enfatizan los sentimientos sobre los hechos. En las iglesias progresistas, la experiencia personal, los sentimientos, las opiniones tienden de una u otra manera a valorarse o darle más énfasis por encima de la verdad objetiva de la Biblia. A medida que las escrituras deja de ser vista como la palabra definitiva de Dios, lo que una persona siente como verdadera se convierte en la máxima autoridad para la fe y la práctica sobre los principios y sobre los valores fundamentales que están en las escrituras. Usted va a encontrar comentarios en estas iglesias respecto a este tema, como ese versículo de la Biblia no resuena conmigo, la verdad que no va conmigo. Otro es que pensé que la homosexualidad era un pecado hasta que conocí y me hice amigo de algunas personas homosexuales. Y aquí la verdad es que podemos ser indudablemente amigos de personas que sienten el deseo de estar con una persona del mismo sexo, pero la Biblia abiertamente le llama pecado. Simplemente no puedo creer que Jesús envíe buenas personas al infierno. Es otra cosa que estas iglesias enfatizan en el amor general, pero el amor sin condiciones
que Jesús expresa en las Escrituras. Nosotros vemos recurrentemente, sobre todo en el Evangelio, muchas veces que Jesús habla de juicio sobre el pecado. Y las cartas paulinas siempre expresan, ¿cierto? O enfatizan, ¿cierto? Esta condición que no es muy aceptada, realmente no es aceptada por las iglesias primitivas, es decir, la homosexualidad. Pero la homosexualidad, estimados, se tiene que ver al mismo rango que el adulterio, el robo, la mentira. Es decir, quienes practican estos pecados, indudablemente que se alejan indudablemente de los principios bíblicos. Luego, el problema está en que estas iglesias progresistas le dan mucha énfasis y piensan que la homosexualidad no es un pecado. Y creen que simplemente es un sentimiento profundo, que es un derecho que toda persona tiene de expresarlo de esa manera, pero no se dan cuenta que están ofendiendo a un Dios santo. Como punto número 3, las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a la reinterpretación. Qué curioso. Quiero leer aquí una cita de un autor progresista, John Pavlovich, que escribió, y abro comillas, dice: no hay vacas sagradas. En el cristianismo progresivo, la tradición, el dogma y la doctrina son juegos justos, porque todos pasan por las manos de la humanidad defectuosa. Cierro comillas. Bueno, qué increíble, ¿eh? Los cristianos progresistas a menudo están abiertos a redefinir y reinterpretar la Biblia sobre temas morales candentes como lo que ya vimos en un punto anterior, como la homosexualidad y el aborto. Y también doctrinas cardinales como la concepción virgen y la resurrección corporal de Jesús. La única vaca sagrada es: no hay vacas sagradas. Usted en estas iglesias, respecto a las doctrinas cristianas esenciales, va a encontrar frases en estas iglesias progresistas, frases como: la resurrección de Jesús no tiene que ser objetiva para decir la verdad. La posición histórica de la iglesia sobre la sexualidad es arcaica y necesita ser actualizada dentro de un marco moderno. Es decir, que la iglesia tiene que adaptarse a la modernidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Va en contra de lo que Pablo indudablemente dice en Romanos capítulo 12. Es que debemos renovar permanentemente nuestra mente y no conformarnos a este siglo. Otra frase que ellos utilizan muy recurrente es que la idea de un infierno literal es ofensivo para los no cristianos y necesita ser reinterpretado. Qué osadía. La verdad que todos los que se atreven a ofender la santidad de Dios, indudablemente que hay un camino claro hacia el infierno. El infierno existe, el infierno es literal, y todos van a ir aquellas almas que han rechazado el mensaje del Evangelio. El punto número 4 tiene que ver con los términos históricos que las iglesias progresistas empiezan a redefinir. Hay algunos cristianos progresistas que dicen afirmar doctrinas como la inspiración bíblica, la inerrancia y la autoridad, pero tienen que hacer gimnasia lingüística para que esas palabras signifiquen lo que quiere que signifiquen. Me recuerdo haberle preguntado a un pastor un par de años atrás respecto a que si él creía que la Biblia estaba divinamente inspirada. La verdad es que él respondió con confianza: sí, por supuesto. Sin embargo, supuse erróneamente que cuando usamos la palabra inspirado, ambos queríamos decir lo mismo. Aclaró luego, más tarde de esa conversación, lo que quería decir: que la Biblia está inspirada de la misma manera y al mismo nivel que muchos otros libros, canciones y sermones cristianos. Esto, por supuesto, es un grave error. Yo diría que prácticamente sería una herejía pensar que la palabra de Dios inspirada, inerrante, está a la altura, o los libros. Pensemos un libro de C.S. Proust, los libros de David Machea, o los libros de
de John Lennox, los libros de John Piper, y entre otros, están inspirados divinamente a la misma altura que la Biblia. ¡Qué osadía! Realmente es increíble cómo estas iglesias progresistas distorsionan el mensaje del Evangelio. Otra palabra que tiende a obtener un cambio progresivo es la palabra amor. Cuando se saca de su contexto bíblico, estimado, se convierte en un término general para todo lo que no es confrontativo, agradable y afirmativo. O sea, ellos lamentablemente sacan de lo que es el amor las palabras, la confrontación, que sea agradable, y indudablemente que el amor tiene que ser afirmativo. Yo la verdad que me preocupo de esto. Usted va a encontrar en estas iglesias que redefinen los conceptos históricos del cristianismo palabras como: Dios no castiga a los pecadores, Él es amor. Cuidado con eso. La Biblia dice enfáticamente que Dios se aborrece al pecador y siente ira hacia quienes lo practican. Otra frase que ellos utilizan mucho es que, claro, la Biblia tiene autoridad, pero la hemos entendido mal durante los primeros 2000 años de la historia de la iglesia. Qué tremendo, qué osadía. Otra frase que ellos utilizan mucho es que no es nuestro trabajo hablar con nadie sobre el pecado, es nuestro trabajo amarlo, o sea, ser condescendiente en cierto sentido con el pecador. O sea, si llega un adúltero, si llega un borracho, si llega un fornicario, si llega un homosexual, indudablemente que debemos amarlo, pero en el amor de justicia, es decir, amarlo, pero decirle que está equivocado, que necesita arrepentirse, que necesita buscar de Cristo, que necesita volverse al Evangelio, porque está ofendiendo la santidad de Dios. La verdad que estas iglesias progresistas es difícil poder entenderlas. No, se apartan absolutamente de la verdad de Dios. Como quinto punto, y ya finalizando, el corazón del mensaje del Evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social, muy usado hoy día en nuestras esferas cristianas. Y eso me preocupa, me violenta, como dice un pastor amigo mío, esta aberración en el sentido de que cambiamos el Evangelio, el mensaje del Evangelio, que es Cristo mismo. Pablo dice que su obligación era predicar a Cristo y a este resucitado, y lo cambian por la redención a la justicia social. La verdad que no hay duda de que la Biblia nos ordena cuidar a los desafortunados y defender a los oprimidos. Esta es una parte muy real y profundamente importante de lo que significa vivir nuestra fe cristiana. Sin embargo, el mensaje central del cristianismo, el Evangelio, es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y por lo tanto, estimados, nos reconcilió con Dios. Recuerde que Romanos 5 dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice Efesios capítulo 2. Este es el mensaje que verdaderamente traerá libertad a los oprimidos y no la justicia social. Muchos cristianos progresistas de hoy encuentran que el concepto de Dios que el concepto divino dispuesto que Dios dispuso que su Hijo muera en la cruz sea vergonzoso o incluso espantoso. Algunas veces referido como abuso cósmico infantil. La idea de la expiación de sangre se desestima o se niega por completo por la justicia social y las buenas obras en su lugar. Que la verdad es que me violenta, como dice un pastor amigo, el poder hablarle de todas estas cosas, pero tengo un compromiso con la verdad y debo necesariamente señalarlas. Usted va a encontrar frases como: el pecado no nos separa de Dios. Ellos dicen que fuimos creados a su imagen y Él nos llamó buenos. Indudablemente que Adán y Eva eran buenos cuando fueron creados, pero ellos tomaron la decisión libremente, porque fueron las únicas personas que Dios las creó con libertad absoluta, total, pero ellos
decidieron rechazar a Dios, la orden de Dios. Y después de eso toda la humanidad quedó esclavizada por ese pecado. Dios realmente no requirió un sacrificio por nuestro pecado. Los primeros cristianos retomaron la práctica pagana del sacrificio de animales y contaron la historia de Jesús en términos similares. Ellos señalan que la muerte de Cristo en la cruz es una historia contada y no fue real. Realmente no necesitamos predicar el Evangelio, dicen ellos, otra de las frases. Solo tenemos que mostrar el amor trayendo justicia a los oprimidos y provisión a los necesitados. Y esto me suena muy familiar. Hay una página, que es El Otro Canuto, que está en Facebook, y usted puede ver que sus discursos del abogado que aparece ahí, que se llama Esteban, estas frases que él señala. Él dice que, en cierto sentido, que no necesitamos predicar el Evangelio de Cristo, que es arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Él señala, enfatiza mucho que debemos mostrar el amor trayendo justicia a los oprimidos y provisión a los necesitados. Y indudablemente que la Iglesia tiene que hacer un papel fundamental en esto, pero su papel fundamental es predicar el Evangelio, no es otro. Pues bien, finalmente, estimados, la identificación de los signos no siempre es evidente. A veces son sutiles y se mezclan con una gran cantidad de verdad. El cristianismo progresivo puede ser persuasivo y tentador, pero llevado a cabo con un sinfín lógico. Es un asalto al marco fundamental del cristianismo, dejándolo desarmado de su poder salvador. Y en esta trampa están cayendo muchos jóvenes hoy en día. Estimados y estimadas en Cristo, no deberíamos sorprendernos descubrir que algunas de estas ideas se infiltran en nuestras iglesias. Jesús nos advirtió, Mateo 7:15, cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti con ropa de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, si ve cualquiera de estos 5 signos que compartí esta tarde con ustedes, de peligro en su lugar, en su reunión, podría ser hora de orar para encontrar compañerismo en una comunidad eclesiástica, estimado, más bíblicamente fiel y apegada a la sana doctrina. Que Dios los bendiga y tengan una bendecida tarde. Chao, chao.